Ok. Bueno, le damos la bienvenida a todos a esta nueva edición del ciclo geológico. Para los que es su primera charla, el ciclo geológico es un ciclo de charla oficial del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Se viene realizando hace 2 años con charlas semanales. Tenemos una página en Facebook donde pueden revisar la programación, así como un grupo. Y también están presentes en nuestras redes sociales del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, tanto en Instagram como en Twitter. Y tenemos un canal YouTube que ustedes pueden acceder también a las charlas pasadas. El ciclo geológico tiene la intención de dar a conocer investigaciones en las ciencias de la Tierra en general, así que ustedes van a encontrar que tenemos charlas de distintos temas, incluyendo geofísica, paleontología, geoquímica, geología estructural y otros temas. Antes de ir a la charla, un par de avisos relacionados. Tenemos también en el Departamento de Geología un programa radial dedicado a las ciencias de la Tierra. Lo pueden escuchar en Radio Universidad de Chile y también acceder a él vía la transmisión online y a los podcasts que quedan en la Radio Universidad de Chile. Hoy estaremos hablando de qué es la fase de nucleación de los terremotos, el programa a las 4 de la tarde, para que estén atentos. Y la próxima semana tendremos a la investigadora doctora Natalia Estudillo, también de San Benjamín, con una charla muy interesante acerca de la discapacidad en situaciones de emergencia por riesgos geológicos. Así que está muy interesante. Vamos a comenzar ahora. La charla va a quedar grabada para los que pregunten. Vamos a subirla a nuestro grupo Facebook y al canal de YouTube del departamento, así que pueden verla ahí. Hoy tenemos un invitado que es bien especial para mí, Juan Pablo, el doctor Juan Pablo Lacasí, es amigo personal de hace años, desde los tiempos del pregrado en el Departamento de Geología. Juan Pablo, él es doctor en geología de nuestra universidad, hizo su postdoctorado en Sudáfrica, y él trabaja en Sennagemín, él es jefe de la unidad de geoquímica de Sennagemín, y a cargo del plan de geoquímica de la misma institución, y también es investigador asociado del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral. Y hoy día nos va a presentar su charla Problemas ambientales de las cuencas fluviales de Chile, una mirada desde la geoquímica. Así que vamos a pedirle a Juan Pablo, yo voy a dejar de compartir, que nos comparta su pantalla. Vamos a mantener todos los micrófonos y cámaras apagados. Vamos a estar activamente apagando, pero les pedimos a ustedes que también estén atentos a eso. Ok. Entonces, Juan Pablo, tú cuando quieras puedes comenzar. Gracias Rodrigo por la introducción. Primera pregunta, ¿se ve la pantalla, verdad? ¿La introducción? Sí, se ve bien. Ya, muchas gracias. Sí, pues como comentaba Rodrigo, nos conocemos años atrás, desde, yo creo que antes del pregrado, incluso en el plan común de ingeniería, cuando jugábamos a la pelota. Entonces, yo estoy muy contento particularmente de que Rodrigo esté a cargo de estas charlas, que esté también de académico en la Universidad de Chile. Un logro también muy importante para él, y muy orgulloso yo de eso también. Bueno, yo trabajo en Sennagemín, el Servicio Nacional de Geología y Minería, estoy a cargo de la unidad de geoquímica, y también soy investigador asociado al Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile, aquí en Valdivia, porque yo actualmente vivo en Valdivia hace como 4 años. Y les voy a comentar, esta charla es básicamente mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido estudiando cuencas fluviales de nuestro país mediante la geoquímica, que es una herramienta, una forma de ver también la naturaleza, unos tipos de datos que nos permite también observar desde otra perspectiva la naturaleza. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí sí. Bueno, como le comentaba Rodrigo, esta charla yo la di en el contexto de una cosa que se llamaba, una iniciativa que se llamaba Cuarentena con Geociencias. Era una charla que se daba en un contexto internacional, por lo menos latinoamericano. Entonces,
Yo no tengo por qué saber cómo es Venezuela o cómo es México, así que pensé también hacerles una introducción a los colegas de otros países. Así que veamos la introducción. Porque en realidad yo he estado en otros países trabajando, como decía Rodrigo, por ejemplo, en Sudáfrica, haciendo un postdoctorado. Me tocó trabajar en Alemania un tiempo también. Eh, y la gente no sabe mucho de Chile. Lo que saben es que Chile es donde está la isla de Pascua, ¿eh? Básicamente. Y al sur, y en la parte sur de Sudamérica, pero no se sabe mucho más. Entonces, una introducción básica es mostrarles que en el contexto geomorfológico, geográfico y cultural, nosotros tenemos una gran diversidad y una de las cosas que yo creo que nos caracteriza es eso, por ser un país que corta muchas franjas climáticas, por decirlo así, una gran extensión norte-sur. Entonces he mostrado, por ejemplo, el contexto del altiplano, donde está la comunidad aymara, una cultura milenaria, donde tenemos los cielos más limpios del mundo, llenos de telescopios ahí. Y un contexto muy especial también porque, como se ve en esta publicación de Peter Berg, nuestra región del altiplano solamente se parece al Tíbet, ¿no? En este sector alto, de grandes alturas. Y paradójicamente yo creo que hay una cercanía también cultural y del paisaje. Por ejemplo, aquí está el lago Kar en el Himalaya, y aquí tenemos el lago Chungara. ¿Qué parecen, verdad? Entonces, una primera cosa para mostrarle a la gente de otras partes que nosotros tenemos cosas bien particulares, ¿eh? Situaciones particulares. Le mostré también la zona del centro, donde está la mayor cantidad de población. Nosotros son valles agrícolas y también tenemos una cultura milenaria aquí, que es la cultura mapuche. Mostré a estas señoras ahí, que son las machis, tocando el cultrún, que el cultrún realmente muestra esto, pues las coordenadas norte, sur, este, oeste y las cuatro estaciones del año, ¿eh? Son ciclos lunares, una cultura muy arraigada a la naturaleza. Y les comentaba que, claro, es el sector donde vive más gente. Nosotros tenemos esta costumbre de elevar volantines en septiembre, que ojalá se dé prontamente cuando salgamos de esta pandemia, ¿verdad? Y claro, como les contaba, el centro de Chile está caracterizado por estos valles rellenos, que están rellenos con estos productos cuaternarios de la erosión de las montañas, y son valles súper fértiles, pues, donde se da mucha agricultura. Y el sur de Chile es otro contexto totalmente distinto, ya hay un paisaje glaciar, ¿verdad? Como se ve en esa foto a la izquierda, un valle nu. También teníamos otra cultura que teníamos, ¿eh? Que les comenté un poquito que se extinguió o fue extinguida por este tema de la colonización, que eran las culturas canoeras como la Cahuáscar, los Ponos, los Yacanes. Aún así les comentaba que todavía hay unas costumbres bien especiales, bien únicas del sur de Chile, como el hecho de transportar una casa por el mar, como se ve aquí abajo. Y claro, bueno, la idea es, en geoquímica, como les contaba, es una forma de ver el paisaje, una forma de ver la geología, es un contexto de información a través del cual se puede estudiar nuestra geología, nuestro contexto natural. Y con una herramienta tan simple como la que se ve en la fotografía, una pala y una bolsa, las dos de PVC para evitar contaminación, la idea es recabar la información para poder interpretar lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y en nuestro país es particularmente un desafío por lo que les comentaba, las diversidades que hay en términos geográficos, ¿eh? Básicamente, y de climas y climáticos. La base de todo esto es que, claro, los sistemas fluviales son agua. Toda la gente piensa en el agua. Pero también hay que pensar que el sistema fluvial tiene clastos, arrastra material que viene desde las fuentes de donde nacen los ríos, ¿verdad? Entonces es un camino de información, por decirlo así. Ustedes ven aquí estos grandes clastos que se arrastran, que se van por tracción, por saltación, pero también hay clastos más pequeñitos que incluso se transportan por suspensión. Entonces tú puedes tomar uno de estos clastos, vas a un río, tomas uno de estos clastos y ya tienes un poco de información en la mano, ¿verdad? La idea es que si tú tomas clastos más pequeños, vas obteniendo una información más diversa, quizás más completa, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros nos concentramos en la fracción más fina, de arena fina, para nuestro muestreo, porque en ese momento en nuestras manos estamos teniendo una mayor cantidad de información. La información que nos indica qué es lo que pasa aguas arriba del punto donde estamos muestreando, cómo son las rocas,
cuáles son, si hay algún tipo de anomalía, si hay un tipo de anomalía natural o humana, ¿no? Por eso nosotros recolectamos, como les contaba aquí, con una pala de PVC y una bolsa de PVC, sedimentos fluviales. Lo recolectamos desde ríos que van con agua en ese momento, y eso se llama un sedimento fluvial activo, o así lo denominamos. Y en el norte también recolectamos sedimentos desde antiguos cursos o cursos de ríos o fluviales que trajeron agua, quizás el verano anterior, quizás hace 2 veranos. Tú solamente ves el curso fluvial, ¿eh? Y eso le llamamos sedimentos fluviales recientes. Tratamos de recolectarlo en una sola temporada porque es un tema de la geoquímica. La geoquímica es como una instantánea, un snapshot, ¿eh? Te muestra las condiciones químicas en el momento en que tú recogiste la muestra, ¿eh? Por eso es interesante tratar de abarcar un área en el menor tiempo posible, lo que no es tan fácil de hacer, sobre todo en las condiciones geográficas de nuestro país. Nosotros hacemos una muestra compuesta, un compósito, donde está Leonardo ahí sacando una muestra. No es el único punto que sacó, a pesar de que él tomó el GPS ahí, donde justamente está arrollado, ahí marcó el GPS, esta es nuestra coordenada central. Pero él seguramente se desplazó a lo largo de este curso fluvial, 100 metros hacia arriba, 100 metros hacia abajo. Si pudo realizarlo, lo cruzó y obtuvo muestras también desde la otra orilla. La idea es tomar una muestra representativa. Y cada una de estas paladitas que lo hizo en cada uno de estos sectores, las fue echando dentro de la bolsa. Por eso se llama un compósito. Y como les contaba, hay una metodología. Lo básico es el muestreo con pala de PVC y bolsa de PVC para evitar cualquier tipo de contaminación con metales. La persona que muestra tiene que estar sin relojes, sin anillos, y varias observaciones que se toman en terreno también. Hay una metodología detrás. Después de la etapa de terreno viene la etapa de laboratorio, donde quizás mucha la gente que trabaja en geología lo conoce. Se secan estas muestras, después se cuartean, se tamizan, y nosotros separamos una fracción. Separamos la fracción menor de la malla 80, o sea, menor de 180 micrones. Una fracción tamaño arcilla, limo, una fracción fina, que es la carga que se transporta en suspensión. Entonces, sea donde sea que mostremos, en Tierra del Fuego, en Arica, en Santiago, sacamos una muestra que puede ser de distintas granulometrías. Nosotros no sabemos cuál es la granulometría que está depositando el río en un lugar especial, un lugar dado. Pero siempre hay sedimentos finos dentro de este material que recolectamos. Y ese sedimento fino es el que separamos, y así eliminamos una de las grandes variables, que es el tamaño de grano. Siempre nos concentramos en la carga, el sedimento menor de la malla 80, y el tamaño de arcilla, limo, que es el que se transporta básicamente en suspensión. Es un sedimento que al llegar a la orilla donde se recolectó, ya viajó un buen trecho en suspensión, por lo tanto es una información que está representando una gran porción de la cuenca que está aguas arriba. Bueno, este es el material que nosotros nos concentramos, después se tamiza, después de esto se manda a hacer análisis ICP, después del pulverizado. Y se obtiene información. Se obtiene información sobre la concentración de elementos químicos, pueden ser 34 o 62 elementos químicos, depende del análisis que se hizo en el momento que se hizo. Nosotros partimos el año 2008 haciendo análisis inicial de GEMIN, tuvimos 25 elementos, me parece, en ese tiempo, y actualmente estamos en el orden de 62 elementos químicos, vamos a incluir ahora elementos del grupo de platino. Y como esta lechuza, que está mirando nuestro país, esta lechucita, nosotros con esta información, estos 62, 34 elementos químicos, 25, vamos a tratar de también mirar a nuestro contexto, ver nuestro paisaje, pero un mapa químico, que nos puede dar información interesante. Partamos, por ejemplo, lo que hicimos el año 2010. El 2010 estudiamos la cuenca del río Yuta, allá en Arica, en la parte norte de Chile, en un proyecto que tuvimos conjunto con Cernagemín y el AMTC de la Universidad de Chile. Claro, los valles fluviales del norte se caracterizan por esta pinta, pues, son unos cinturones verdes donde hay agricultura intensiva y están rodeados de cerros pelados, como se ve acá. Aquí que es evidente la importancia del río para la vida de la gente, porque es de donde viene el agua, y con esa agua se riega, Y el agua de riego no es solamente agua, también van justamente este material en suspensión, estos sedimentos en suspensión que se transportan hacia los cultivos
y de alguna manera pueden transportarse hacia el ser humano, incluso. Allá abajo está la referencia, esta es la tesis de Leonardo Baeza. Y claro, es una cuenca no tan grande, de 3.400 kilómetros cuadrados. Se sacaron 110 puntos de muestreo en esta cuenca que se caracteriza por lo que se llama el invierno anticiclónico, ¿verdad? Que son muy intensos durante el verano, que producen un gran transporte de material. Cualquier persona de Arica les puede comentar lo que pasa en las playas de Arica en el verano, cuando vienen las bajadas. Y la playa se llena de sedimentos y de palos y cosas que arrastra el río. Hay un transporte muy efectivo, por decirlo así. Y es interesante porque viene desde una zona muy alta, en las nacientes donde está el volcán Tacora, o en la zona de Putre, estamos hablando de 3.500, 4.500 metros de altura, y baja muy rápidamente en un corto trecho hasta el nivel del mar, ¿verdad? Una característica bien especial de esta cuenca. Y aquí se muestra Leonardo, ya estamos más al interior del valle, ya se va encajonando, como se ve aquí. Es un valle que varía mucho y se caracteriza por este encajonamiento muy fuerte. Y ahí está, no mostrando, Leonardo seguramente está cruzando el río. De hecho está cruzando, yo tomé la foto, ahí estábamos los dos trabajando. Entonces se mostraron lo que se llaman los sedimentos activos. Como se ve, hay agua, entonces no son sedimentos recientes, son sedimentos activos, fluviales activos. Y también se mostraron estos otros sedimentos, que son los sedimentos que aparecen en las terrazas. Una característica bien especial del río Utah es que uno encontraba muchas terrazas fluviales, incluso hasta la desembocadura, a la altura de Arica. A lo largo de todo el río Utah aparecían estas terrazas fluviales que son antiguos depósitos fluviales. Nosotros no teníamos la capacidad para hacer datación, no teníamos las lupas, básicamente, para hacer estudios de datación, para datar estas terrazas. Sin embargo, nuestra hipótesis fue que son terrazas más antiguas incluso que la llegada del ser humano, y que quizás podían estar reflejando las características prístinas de la cuenca. Por lo tanto, también hicimos un compósito en estas terrazas, buscamos los lentes de arena, desde abajo hacia arriba hicimos un compósito básicamente vertical, ¿verdad? Y con esa información química de esta terraza la comparamos con la información de los sedimentos actuales, los sedimentos activos, a ver si había alguna diferencia, a ver si la llegada de las personas o actualmente hay una diferencia química que diga, bueno, algo pasó aquí o algo está pasando porque cambiaron las condiciones naturales, ¿no? Lo hicimos básicamente así. Leonardo hizo este diagrama muy bonito donde empezamos a comparar concentraciones de elementos. Y todos estos puntos donde se ven barritas son puntos donde hay una muestra de una terraza fluvial y una muestra de un sedimento activo. Y están comparándose aquí las concentraciones de arsénico. Hay unas que son las verdes, que son mucho más altas que las rojas, ¿verdad? Sobre todo allá arriba, en la zona de las nacientes del río Utah, ahí es muy fuerte esa diferencia. También se ve en la zona central del río Utah, incluso allá hasta la altura de Arica. Obviamente las verdes son las actuales, son las activas. Y las rojas son los niveles de arsénico de estas terrazas fluviales. Esto lo que refleja que hay una consistencia en la química. Consistentemente las terrazas fluviales tienen valores menores que los sedimentos activos actuales, ¿no? En el arsénico, a lo largo de todo el río Utah, desde la parte alta del río Utah, aquí donde está la zona del volcán Tacora. Hay una zona bien particular que se llama la zona de Putre-Villamini, que es una zona volcánica de alteración hidrotermal muy extensa, muy conocida, y los sedimentos que obtuvimos en ese lugar tienen los mismos niveles muy similares entre sedimentos activos y terrazas fluviales. O sea, es una zona que naturalmente tiene valores altos, ¿eh? Eso es lo que nos indica. Y aquí hay un común contraste, se ve al sur de la Quebrada Cardones, muy bajos valores tanto en sedimentos actuales como en las terrazas fluviales, muy similares aquí. Algo está pasando en el río Utah en términos de arsénico, ¿no? Si se ve otro elemento como el zinc, que es otro de los elementos que se evalúan cuando uno hace evaluaciones ambientales de sistemas fluviales, en el zinc también se ve esa diferencia bastante marcada en lo que son estas barras verdes, los activos, los sedimentos actuales del río, y la química de las terrazas fluviales, que es bastante menor. Nuevamente en la parte sur, donde hay un sistema donde los valores de las barras rojas y verdes son muy similares, o sea, los sedimentos activos actuales y los de terrazas fluviales, los antiguos, tienen los mismos valores. Podríamos decir que esta es una zona que no tiene ningún impacto, a diferencia de lo que se ve en el río Utah, ¿no? Y aún es más fuerte cuando se ve el cadmio.
El cadmio, la diferencia es brutal, es brutal. Las diferencias entre el cadmio actual, de los sedimentos actuales, y el sedimento preindustrial, que son las barritas rojas. Y hay evidentemente una derivación desde este sector alto de donde está el volcán Tacora, esto ya en el altiplano. Los valores de cadmio son bastante altos, que superan incluso los límites ambientales que no tenemos en Chile. Nosotros comparamos con límites ambientales del extranjero, que se ha hecho en otros países. Se ha incorporado los sedimentos fluviales como normas, la geoquímica de los sedimentos fluviales como normas ambientales para estudiar sistemas fluviales. ¿Y por qué? Porque, miren, en el estero Garón, en la cuenca del río Garón, en Francia, es un río que desemboca en una gran bahía, que es algo así como Tongoy, por decirlo así. Y en Tongoy que se cultivan muchos bivalvos, se cultivan los ostiones. Allá también en Francia tienen una gran industria de los ostiones. Iba todo bien hasta que los ostiones empezaron a presentar altos valores de cadmio, o en algún momento empezaron a hacer estos estudios en los ostiones y se dieron cuenta que tenían valores de cadmio muy altos que sobrepasaban los límites humanos. Y fue tanto el tema que hicieron, incluso se fabricó, entre toda la gente de la industria del ostión, le pagaron a unos científicos para que hicieran una investigación. Incluso se formó un centro científico que monitorea constantemente el estuario del río Garón, y ellos encontraron con geoquímica de sedimentos dónde estaba la fuente del cadmio, que era un sector donde habían enterrado unos depósitos industriales, estaban afectando el río, y el río se llevaba este cadmio hacia el mar, hacia la bahía, y los ostiones, obviamente, como filtran sedimentos, ellos quedaron con altos valores de cadmio también, y eso llegaba al ser humano. Miren, nosotros una situación muy similar y tenemos aquí en este río, el río Utah. Es un río donde, como les mostraba, es un cinturón verde donde se hace agricultura intensiva. Ya en la altura, el tramo medio inferior, a la altura de Poconchile o Halcones, me parece más que este sector, o hasta Arica, se hace mucha agricultura. Entonces, es un tema de bastante preocupación, y lo muestra muy claramente aquí el estudio de Leonardo, y todo apunta a que aquí arriba está la fuente, y allá arriba está justamente el volcán Tacora, Nosotros fuimos hacia ese sector y nos llamaron la atención las siguientes cosas. Por ejemplo, la confluencia del río Utah con la quebrada Llane, que es un río que viene desde otro sector, aguas abajo se depositan estos coloides blancos, rojos, marrones. Involucra esto, es una evidencia clara de un cambio de solubilidad por un cambio de pH. Entonces, uno de estos dos ríos probablemente venía con un pH ácido, no andamos con pHímetro, y al encontrarse un río de un pH distinto, se depositan aguas abajo, directamente abajo estos coloides. Que son los coloides típicos que se ven en minas antiguas donde ocurre drenaje ácido. Se ve esto. Y justamente se ve aquí en un sistema natural. ¿Qué hay ahí arriba? Ahí arriba del río Azufre, que se llama justamente, que es el río Utah, de donde nace el río Utah, está el volcán Tacora, que es una fuente natural de azufre. Sin embargo, ahí también se instaló tiempo atrás, hace muchos años, una azufrera, la azufrera Aguascalientes, que como se ve en la foto inferior, ya no está funcionando, pero dejaron el pasivo ambiental ahí. Dejaron un depósito con altos valores de azufre que de vez en vez, cada año, cuando ocurren estas lluvias de verano, arrastra material hacia el río que pasa justo al lado de la planta. Entonces, probablemente, nosotros indicamos que este es la probable fuente de la contaminación, porque las aguas ácidas ponen en solución todos estos elementos, como el cadmio, el zinc, el arsénico, ¿verdad? Y a medida que van bajando las aguas por el valle, va cambiando su solubilidad, y estos elementos se van depositando nuevamente en los sedimentos, se van absorbiendo, se van adhiriendo a los sedimentos, ¿no? Y por eso encontramos agua abajo estos altos valores de cadmio, zinc, arsénico y otros elementos también antimonio, que no se muestran ahí. Aquí hay una imagen resultante de los mapas geoquímicos que realizamos en el norte de Chile. Ahí está el mapa de Arica, en la parte más arriba, el intermedio se llama el de Pisagua, y el de más abajo se llama el de Iquique. Son sectores grandes, son hojas de escala 1 a 250.000. Y ahí se ve claramente, este es el mapa del arsénico, y se ve claramente la zona del río Utah, con sus altos valores de arsénico que vienen desde la zona alta, hasta la zona Pures, Vilaño y Mani, bajando hasta el mar, hasta la altura de Arica. También tenemos otros sectores como la quebrada Camarones, que se muestra acá, un sector donde se han encontrado momias con espina bífida,
gente que vivía ahí tuvo que acostumbrarse o de alguna manera vivir con estos altos valores de arsénico naturales, que vienen de estas zonas de alteración hidrotermal en la cordillera, y les producía esto a muchos niños deformidades en la espina, nacían con deformidades, se ven en las momias que están enterradas. Y aquí tenemos una característica particular que es lo que se llama la Pampa del Tamarugal, que es una cuenca endorreica de 18.000 y tantos kilómetros cuadrados, una gran cuenca endorreica, donde durante miles de años se ha estado depositando sedimentos, sobre todo en los veranos, cuando bajan estos grandes, se producen estas bajadas por la lluvia, que son sedimentos que provienen de fuentes donde hay sectores con alteración hidrotermal, como se ve aquí. Y se están acumulando en este sector, en la Pampa del Tamarugal, durante miles de años sedimentos ricos en arsénico, en cadmio y otros elementos más. Que es un problema ambiental interesante. Nunca antes se había visto esta fotografía del arsénico de la Pampa del Tamarugal. Francisca Espinosa, que trabajaba con nosotros, hizo una publicación en el Congreso Goldschmidt Internacional de Geoquímica y mostró este problema. Porque evidentemente hay una afectación a la gente que vive aquí, porque aquí vive gente, a las localidades de la quebrada de Tarapacá, de la quebrada de Aroma, y en la misma Pampa del Tamarugal está Pica, Matilla, Monte, sectores donde se realiza agricultura, y sectores que han tenido problemas con el agua y en los niveles de arsénico en el agua. Pasemos un poquito más al sur, ya miremos la cuenca del río Limarí, también dentro del mismo proyecto entre Senagimin y la MTC. Esta fue la memoria de Felipe Astudillo. Y ya el valle se parece un poco al de Arica, es un valle más ancho, un río de mayor envergadura, que también netamente se ocupa para el riego y la agricultura, y ya por lo menos ya se ve un poquito más de vegetación alrededor, ¿verdad? En los cerros, se ven algunos cactus, estamos cambiando de clima. Y abajo está la referencia de la tesis de Felipe, Astudillo, que está online y disponible. Y esta es una cuenca mayor de 11.800 kilómetros cuadrados, se sacaron 126 puntos de muestreo a lo largo de esta cuenca, y en particular vamos a revisar lo que ocurrió en este tramo, el tramo del río Hurtado, aquí arriba, en la parte superior, en la cordillera, baja del río Hurtado, después se une a lo que ya es el río Limarí, ¿no? Aquí está la ciudad de Ovalle, que es la ciudad más importante de esta cuenca. Y lo que vamos a hacer en este tramo es estirar esto como si fuera un hilo, ¿verdad? Y vamos a hacer un diagrama de variación geográfica, que es básicamente lo que tenemos acá. Aquí tenemos el tramo del río Limarí, río Hurtado. Aquí, a la izquierda, está la desembocadura del río Limarí, y a la derecha está la parte alta del río Hurtado. Estamos moviéndonos desde la parte alta en el oeste hacia el este, en la desembocadura del río Limarí, y estos son los lugares donde obtuvimos muestras a lo largo de este hilo que estiramos, y vamos a poner las concentraciones de distintos elementos. Aquí estamos poniendo, por ejemplo, la concentración de cobre, ¿verdad? Que son estos valores azules que vienen aquí, este color azul. Y se ve que la parte alta del río Hurtado, todo ese tramo tiene valores muy altos de cobre comparado con el resto del río. El promedio de esta el promedio de la cuenca del Limarí, el promedio en cobre, es esta línea punteada verde, y el valor ambiental, el umbral ambiental PEC, que es un umbral que se definió en Estados Unidos, un estudio muy acabado que se hizo, se estima que el umbral ambiental PEC es 149 ppm. Quiere decir que un sedimento, si tiene más de 149 ppm de cobre, presenta una alta toxicidad para los organismos bentónicos que viven en este sedimento, básicamente para la biota del río, ¿no? Y nosotros aquí estamos registrando valores que son 10 veces más altos que el límite ambiental PEC, ¿no? En este río Hurtado. El cobre no es el único, y como se ve aquí, también está valores muy altos de arsénico en la parte alta del río Hurtado también. El límite del arsénico, el límite ambiental, que también se hizo en este estudio PEC, es de 33 ppm, y aquí tenemos valores que llegan cerca de los 600, ¿no? Tenemos un tema ambiental fuerte, y se ve muy fácilmente, se ve muy claramente en estos diagramas de variación geográfica. También tenemos valores muy altos para el berilo, muy altos para el uranio, que no tienen límites ambientales definidos, pero seguramente si hubiera uno para el uranio, yo creo que estaría sobrepasado. También tenemos valores altos de manganeso, de molibdeno y de zinc. De zinc también es un elemento que se evalúa ambientalmente. El límite del zinc es alrededor de 400 ppm, y aquí tenemos 10 veces también 4000 ppm en la parte alta del río Hurtado.
Entonces, hay algo que está ocurriendo ahí arriba. Nosotros hicimos un estudio también mineralógico de estas muestras y como se ve en las muestras de la parte alta del río Hurtado y a lo largo, bajando por el río Hurtado también, tienen minerales como asociados a oro, a cobre, a metales pesados, ¿no? Entonces, hay algo que está ocurriendo y lo que ocurre básicamente es que hay una zona de alteración hidrotermal. No hay minería. Cuando nosotros hicimos el estudio no había minería, había solamente una gran zona de alteración hidrotermal que se llama la zona de la Coipita, que está en la cabecera del río Hurtado. Y bueno, es evidente verlo, porque los cerros están rojos, ¿verdad? Y cuando uno se acercaba a esa zona se veía estos ríos rojos, estos sedimentos rojos, muy parecidos a los que vimos en el río Yuta, evidencia nuevamente de drenaje ácido. Claro, básicamente lo que está ocurriendo aquí es la oxidación de la pirita cuando llueve, y bueno, se acidifica el agua que después se lleva todos estos metales de esta zona de alteración hidrotermal, los transporta hacia el río, y van bajando por el río y depositándose también en los sedimentos a medida que cambia la solubilidad. Felipe hizo un diagrama bien interesante porque, como se ve a la izquierda, son 8 los elementos que se evalúan rutinariamente en términos ambientales para este umbral ambiental que se llama el Probable Effect Concentration, que es definido por McDonald y otros en el año 2000. Se evalúa el arsénico, el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el mercurio, el níquel, el zinc. Felipe básicamente hizo una pelotita, donde esta pelotita que es naranja quiere decir que la muestra en este lugar superaba el valor umbral del arsénico. La muestra en este sector de acá, que es roja y gris, superaba el valor umbral del cobre y del mercurio. Pero el caso del río Hurtado es bastante llamativo, porque aquí se superan los valores de cadmio, arsénico, cobre, zinc. Varios elementos al mismo tiempo. Entonces ya es otra de las cosas que dice justamente el estudio de McDonald et al. Ellos hacen umbrales para uno de los elementos, pero cuando se supera más de uno de los elementos, hay un efecto combinado, una sinergia negativa, diría yo, en este caso, ¿verdad? Se hace más peligroso todavía para la biota estos altos valores. Ahora bien, la biota del río Hurtado se desarrolló soportando estas condiciones ambientales, ¿verdad? Tuvo miles de años quizás para adaptarse, y es posible que la biota actual del río Hurtado, los bentónicos, por decirlo así, estén adaptados a estas condiciones. Los que no están adaptados somos nosotros. Nosotros llegamos hace poco y hacemos nuestros cultivos ocupando, la gente que vive ahí hace sus cultivos ocupando el agua del río, sus cabritas toman esta agua, comen estos vegetales también cultivados. Ellos, la gente misma también está expuesta a estas altas concentraciones. Entonces hay un tema ambiental de relevancia en el río Hurtado. Hay otros sectores que ya son conocidos como el sector de Punitaqui, mucha gente lo ha escuchado. En Punitaqui está esta mina que se llama Mantos de Punitaqui, una mina de oro, con altos valores de mercurio. De hecho, ahí antiguamente estaba, muy cerca de Mantos de Punitaqui, estaba la mina que se llamaba Azogue, que es donde se extraía el mercurio en Chile. Se extraía mercurio desde esta mina. Y no es raro, por lo tanto, que aguas abajo del estero Punitaqui presenta altos valores de mercurio en sus sedimentos, como lo está mostrando ahí. Y este sector de Ovalle ya. Y en Ovalle pasa lo que pasa siempre en Chile, tenemos una planta o un relave al lado del río. Esto se llama la planta de la cocinera, que como mostramos en la diapositiva anterior, produce que los sedimentos tengan altos valores de cobre, más del umbral ambiental. Y hay un efecto local en ese sector, en el estero El Ingenio. Bueno, después de trabajar varios años en el norte de Chile haciendo mapas, nos fuimos a trabajar al sur, a la cuenca del río Aysén, motivados y apoyados por la Seremia de Minería en ese tiempo, que era Ana Valdés, una geóloga, una colega, que estaba muy interesada en estos temas de geoquímica y ambiental. Y para nosotros fue una cosa fantástica porque salimos del norte, que es precioso, pero después de años en el norte y no ver árboles, estar en Aysén y ver árboles y verde en todas partes, y ver estos ríos limpios, limpios, tan prístinos, nos parecía un paraíso. Aquí está el colega Felipe Carrasco en una foto ya promocional, básicamente. Y ahí está la referencia, tenemos un informe registrado de Barrera y otros, y tenemos la memoria también que se hizo acá. Proceso donde estamos todos estresados, complicados, sin Disculpen, ¿algo pasó ahí? Continúo.
Hicimos el muestreo en esta cuenca de 11.000 kilómetros cuadrados, sacamos 256 puntos de muestreo. Lo tratamos de equispaciar. Hacemos una muestra cada 3 o 4 kilómetros a lo largo de los brazos más importantes de esta cuenca. Ahí está el río Coyhaique, el río Simpson, el río Aysén, el río Meñiguales. Y con esta información empezamos a generar mapas. Ahí está la geología también, que es uno de nuestros insumos más importantes. Y este es un mapa, por ejemplo, del zinc. Y nos llamó la atención inmediatamente. Nunca esperamos encontrar valores tan altos de zinc que incluso superaban ampliamente las normas ambientales. Teníamos valores que llegan a los 2.000 ppm de zinc cuando la norma es 4.000. ¿Qué pasaba acá? Aquí tenemos el mapa del arsénico también. Teníamos arsénico, cadmio, zinc, todos estos elementos se repetían. Y también había una consistencia con lo que estaba pasando. Hay una población que vive en este sector que se llama Villa Mañiguales, y ya la gente empezaron a tener problemas con sus animales vacunos muertos, ellos consumen peces de este río. Finalmente se hizo un estudio y la gente dio valores altos en su sangre de arsénico, niños, viejitos, la gente de ahí. Y nuevamente la paradoja, la gente de Alto Mañiguales, de Villa Mañiguales, muchos de ellos trabajan en este sector justamente donde está la anomalía, que se llama el río Toqui, donde está la minera Toqui, que me parece que ahora ya está cerrada. El problema es que la minera Toqui tenía un relave, el relave de confluencia, puesto justamente en una confluencia. A nosotros nos llamó inmediatamente la atención cuando fuimos a trabajar ahí en el terreno, antes de incluso ver los datos, porque era un relave que estaba puesto entre dos ríos en un sector donde llueve prácticamente todo el año. Entonces, y no habían grandes barreras que impidieran que el material de relave se fuera al río. Entonces, para nosotros resultaba muy evidente que aquí íbamos a tener un problema. Realmente el tema de los valores altos de arsénico no nos sorprendió en esta cuenca, en el río Toqui. Nosotros hicimos una de las técnicas que tenemos para comprobar si hay realmente afectación por esta fuente puntual que sería un relave, es básicamente hacer una muestra inmediatamente aguas arriba del relave, una muestra de sedimento aguas abajo, o varias muestras de sedimento aguas abajo. También se pueden tomar, y habían, terrazas fluviales. Entonces, además de los sedimentos activos, tomamos terrazas fluviales. Aguas arriba, no, aguas abajo del relave nosotros encontramos terrazas fluviales, exactamente. Y aquí hicimos este diagrama de variación geográfica que resulta muy útil, como ya lo vieron en el caso del río Hurtado. Aquí se ve como las muestras en rojo, las muestras de sedimento activo, pasan desde valores cercanos al umbral ambiental, que son 30 ppm de arsénico, aguas arriba del relave, y aguas abajo del relave ya se disparan a 1170 ppm de arsénico. Y desde ahí tiene esta curva de dilución, que es la típica curva de dilución que uno encuentra en muchas papers, asociada a una fuente puntual de contaminación, que en este caso es el relave de confluencia. Está aportándose material. Esta misma curva la vimos en zinc, en cadmio, en antimonio, muchos otros elementos. Y para más prueba de esto, los valores de las terrazas fluviales, que también las mostramos aguas abajo, eran muy distintos, eran menores en arsénico que los valores de arsénico de los sedimentos activos. Y estos valores de las terrazas fluviales se parecían mucho al valor del sedimento activo que había aguas arriba. O sea, evidentemente aquí hay una afectación. También hicimos estudio mineralógico, aparecieron minerales que no son naturales, que son derivados de un proceso minero en estos sedimentos activos. Probamos que con estos medios geoquímicos que había una afectación real, producto de este relave. Bueno, eso se entregó, una información que se entregó a las autoridades, a las ONG, a la gente AICE. Este es el estudio que inició todo, yo diría, este trabajo en sedimentos, que fue el año 2008. Me tocó volver desde Sudáfrica y afortunadamente gané un concurso de Fondesit, donde empezamos a trabajar con sedimentos fluviales. Mi familia es del Valle Central, la familia de mi madre viene de Navidad, entonces la cuenca del río Rapel era mi lugar natural para ir a hacer este primer estudio. Y ahí lo hicimos, en la cuenca del río Rapel. Y es una cuenca bastante interesante porque, como ustedes saben, ahí está en Chile Central, tiene una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados, tiene muchos habitantes, más de 500.000 habitantes. Los ríos son el Rapel, Cachapoal y Punguiririca. Hay ciudades importantes, Rancagua y San Fernando, y la actividad es agrícola y minera, ¿verdad? Y la minera básicamente está centrada en la mina del Teniente, que es la mina más importante de cobre y molibdeno que tenemos
subterránea, la más grande del mundo, ¿verdad? Y otro aspecto importante es que está el lago Rapel, en la mitad de la cuenca, está cortando la cuenca y separando también geológicamente la cuenca. El lago está operando desde 1968, y tiene más de 50 años operando, ¿verdad? Entonces ahí está el contexto, ahí abajo está la ciudad de Rancagua, en el Valle Central, rellenado por todos estos sedimentos cuaternarios que vienen de la cordillera y precordillera, donde se ubica la mina del Teniente, ¿verdad? A través del el estero Coya, que conecta el sector de la mina del Teniente con el río Cachapoal, que pasa al lado de toda la ciudad de Rancagua, y con el cual también se riega mucho, se hace mucha agricultura con el agua del río Cachapoal, ¿verdad? Hay juntas de regante, más de 3 juntas de regante del río Cachapoal. Aquí está otro de los relaves importantes también. Y en todo este sector hay una serie de canales y mineroductos que cruzan distintos puntos también del río Cachapoal en la parte alta. Ahí está uno de los relaves, ya está en el Güe. Este es el relave Cauquenes, si no me equivoco. Esta es la cuenca del Güe. Y allá fue donde se ve el lago Rapel, ¿verdad? Entonces, este es el lago Rapel. Mucha gente va al lago Rapel en verano, en forma recreativa, hacen actividades de pesca, marinas, deporte acuático. Eso ayuda mucho. Y esta es la central Rapel, que como les contaba, está cortando la cuenca y separando. A partir del lago Rapel empiezan a aparecer estos granitos. La desembocadura del río Rapel, ya en la boca, un pueblo de pescadores artesanales, donde se consume mucho peces, mucho marisco. Y bueno, nosotros hicimos este estudio, tuve la fortuna de contar con el apoyo de Luis Lara, el doctor Luis Lara, que está en la foto ahí, sacando unas observaciones de terreno, después de sacar la muestra aguas abajo de este mineroducto, que es el río Cachapoal, y el apoyo del señor Mario Martínez, que era el conductor de CNG. Sacamos 90 puntos de muestreo, hicimos el muestreo principalmente en el río Cachapoal, después seguimos por el río Rapel, estos puntos de acá corresponden a otro estudio, disculpen, y después hicimos el estudio del río Tinguiririca y ahí se nos acabó el tiempo ya básicamente, no alcanzamos a terminar todo, pero sacamos al menos esta parte del río Tinguiririca, aguas abajo San Fernando. Y nuevamente las curvas de variación geográfica, ¿verdad? Aquí tenemos la curva de molibdeno y de cobre. Desde la derecha, que es al este, al este en la cordillera, bajando por el río hasta llegar al lago Rapel en la parte central, y aquí está la agua del río Rapel, ¿ya? Que se llama así el río, agua abajo del lago Rapel, hasta la desembocadura. Aquí tenemos los niveles para los sedimentos, los niveles de molibdeno en ppm. Y los puntitos negros son el río Cachapoal, el que baja del Teniente, pasa por Rancagua. Aquí están los niveles, esto que se ve aquí abajo, muy parecidos todos ellos, son los niveles de molibdeno del río Tinguiririca, el que pasa por San Fernando. Y aquí están los niveles del río Rapel, aguas abajo del lago Rapel, ¿no? Entonces, lo mismo para el cobre. Se ve este sector de cobre, el río Cachapoal, el río Tinguiririca, el nivel ambiental del cobre, que son los 149 ppm que se indican ahí, y los niveles de cobre para el río Rapel, que está aquí abajo. Bueno, lo que tenemos aquí es un récord mundial en valores de cobre en sedimentos fluviales. Lo tenemos justamente en el río Cachapoal, y como se ve, la gran fuente de donde vienen estos altos valores en la parte alta del río Cachapoal, donde está el río Coya, que viene desde el Teniente, y donde están todos estos mineroductos que atraviesan el río Cachapoal en distintas partes. Desde ahí baja como una fuente puntual, ¿ah? Hasta llegar al estero de la cadena, donde vuelve a subir. Todo esto se deposita, estos niveles altos valores de estos sedimentos con altos valores de cobre, mucho más alto que el río Tinguiririca, que está aquí abajo, y mucho más alto que el límite ambiental, se depositan en el lago Rapel. Por eso el río Rapel, agua abajo de la represa, presenta valores bajos de cobre. Esto se estaba depositando ahí durante mucho tiempo, entonces básicamente podríamos decir que tenemos un depósito de cobre, un relave, no sé, sumergido en el lago Rapel. Y los valores de molibdeno son altísimos. Aquí habían valores de molibdeno que tenía la DGA para las aguas, que es la curva, la escala que está aquí a la izquierda, y que son estos puntos grises que se ven acá. Y tienen, al parecer hay una correlación entre los valores de molibdeno en el agua y en los sedimentos. Y nuevamente todo esto se deposita en el lago Rapel. La curva del arsénico también es parecida,
solo que no viene de arriba, ahí arriba, al parecer arsénico hay una influencia ya de la ciudad, que Rancagua está a esta altura, altos valores de arsénico también. Y esto era para mostrarle el estero de la cadena. Aquí tenemos el estero de la cadena, que es un estero que es un afluente hacia el río Cachapoal, y justamente a la altura del estero de la cadena suben los valores de arsénico, suben bastante los valores de molibdeno y se mantienen altos por un buen trecho, y vuelven a subir también, no tan fuertemente, pero suben bastante desde la altura de 500 a 800 o 700 ppm en los valores de cobre. Y estero de la cadena, al parecer, hay una fuente de estos elementos que está llegando a través del estero de la cadena, y lo que hay del estero de la cadena es una planta de tratamiento de agua. En la planta de tratamiento de agua de ahí de todo Machalí, Granero, Rancagua. Y ellos trataban en ese tiempo las aguas con lodos activados. Y justamente esta planta está al lado del estero de la cadena. Entonces, nosotros sugerimos en el estudio que probablemente había una especie de una contaminación sobre las aguas del estero de la cadena que finalmente llega al río Cachapoal. Bueno, ¿y por qué es importante todo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son llamativos? ¿Por qué nos debieran llamar la atención estos altos valores de arsénico, de molibdeno muy altos, de cobre, que superan los límites ambientales en este sector? Pues justamente el Valle Central, y donde se ocupa el agua del río, como les comentaba, para hacer riego de estas plantaciones, de estas lechugas que tú a veces las encuentras en tu misma feria. No sabes de dónde vienen las lechugas, los tomates, probablemente pueden venir de acá. Es un valle muy productivo. Entonces cabe preguntarse, ¿cuántos de estos altos valores de cobre se están transfiriendo a estos cultivos? ¿Cuántos de estos valores altos de molibdeno se están transfiriendo a estos cultivos? ¿Verdad? No solamente es consumido por la gente de Rancagua. Bueno, posteriormente otros colegas, justamente Ana Valdés con Manuel Arenas y Hugo Neira, hicieron un estudio de los suelos de cerca de Rancagua, y se dieron cuenta que tenían justamente muy altos valores de cobre, de arsénico y de plata también. No era tan sorprendente después de ver los valores que habíamos registrado nosotros en el río, pero estaba mostrando que de todas maneras hay una transferencia de sedimentos, los sedimentos están siendo transferidos hacia los suelos probablemente a través del río. Y este es un estudio que muestra, reciente, que muestra cómo los altos valores de cobre y otros elementos tienen potencial cancerígeno para gente que consume alimentos o vegetales que son regados con aguas de ríos con altos valores de cobre en sus sedimentos. En este caso estaban regando arroz en China con sedimentos que vienen con altos valores de cobre. También vimos en el caso del rapel el boro. El boro fue interesante porque el boro presentaba en el río Cachapoal bastante valores más altos que el río Tinguiririca, pero sobre todo después de la altura de Doñihue. Se eleva el valor del boro y todo eso baja después en el lago Rapel. Y aquí en estos valores grises vemos los valores del parámetro DBO5 en el agua. Es un parámetro que mide la DGA y también se incrementa, sobre todo a la altura de Doñihue o después del estero de la cadena, nuevamente, en el agua. Y el DBO5 está mostrando la materia orgánica. Mientras más DBO5, más materia orgánica hay en el río. Entonces algo estaba pasando en Doñihue, y justamente en Doñihue tenemos estas chancheras, estas grandes chancheras de AgroSuper, que evidentemente producen riles. ¿A dónde se están yendo los riles? Cuando justamente aquí en Doñihue se incrementa el parámetro de DBO5, hay más materia orgánica, y se incrementan los boros, los boratos se ocupan en los procesos agroindustriales. Nosotros también encontramos en el río Rapel, aguas abajo de la represa, donde ya toda la cosa uno se pone prístina, 2 pics puntuales de boro, en estos 2 puntos de acá. Para mostrarles uno de ellos. Nosotros paramos en este sector justamente porque apareció esta mancha. Veníamos un río limpio, y realmente apareció esta mancha y este olor muy fuerte a riles. Pero el río Rapel está encajonado, no se veía en ningún lugar donde podía venir. Nosotros tomamos la muestra ahí, justamente donde nos dio el pic de boro, y después viendo la foto satelital, el sector que mostramos fue este, y está al lado de las instalaciones nuevamente de AgroSuper de Corneche. O sea, nuevamente los sedimentos están mostrando que probablemente hay descargas de riles desde estas chancheras, al igual que ocurría en Doñihue. Y probablemente están ocupando boratos, entre otras cosas. Nosotros hacemos química inorgánica. La química orgánica debe estar mostrando muchas más cosas acá también. Bueno, esto fue vertido en un estudio
en un informe registrado de CNGMIN que se repartió a todas las autoridades en ese tiempo, senadores, diputados, juntas de regantes. Para finalizar, les quería comentar que nosotros sí hemos hecho varios estudios, desde la cuenca del río Yuta, Zapa, la cuenca del río Salado, Copiapó, el río Huasco, el Elqui, el Limarí, el Rapel, el río Aysén. Todos ellos, esta información se ha vertido, la forma más ágil de vertir la información es a través de memoria. Todas ellas están online, y cuando no son memoria han sido informes registrados en el GEMIN. La última cuenca que estábamos estudiando en el tiempo que hice la figura fue la cuenca de Valdivia, que ya la mostramos, prontamente vamos a sacar el informe, y en este momento estamos mostrando la cuenca del río Mataquito, que es Chile Central. Aquí está la cuenca del río Valdivia, 262 puntos mostrados, y lo que me llama la atención de la cuenca del río Valdivia es que los valores indican que es la cuenca más prístina que hemos encontrado. Los valores en los sedimentos son los más bajos en arsénico, en mercurio, todo esto. Y lo interesante también es que hay un gran movimiento por el medio ambiente en Valdivia, hay una gran preocupación. Nosotros tuvimos la suerte de haber sido invitados a integrar el comité de instituciones que forman parte de la norma secundaria de calidad ambiental de la cuenca del río Valdivia. Así que por primera vez estamos participando en un monitoreo bianual, estamos monitoreando con química de sedimento este río. Eso les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y a ustedes también por su interés. Quedo dispuesto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo, por la charla. Bien interesante. Ahí, bueno, están llegando más preguntas, pero voy a partir con una pregunta que se me ocurrió a mí, que es ligado a lo que tú estabas diciendo un poco, que es ¿cómo es la política de CNGMIN para hacer llegar esta información de estos lugares con anomalías por sobre la norma de salud a las comunidades locales? Estoy pensando en el agricultor, el pueblo que está usando las aguas y esos sedimentos. Básicamente la política es difundir información en las autoridades locales. Nosotros, cada vez que terminamos nuestros informes registrados de alguna cuenca, nos piden un listado de 20 o 22 personas o instituciones a las cuales hacerle llegar la información. Nosotros lo hacemos llegar a los municipios, a los diputados, a las juntas de riego. Actualmente, el último informe que entregamos del río Huasco se envió también a ONG. Buscamos de esa manera hacer alguna especie de difusión. Nosotros somos una institución que no tan grande, CNGMIN, y con harto trabajo. Y nos encantaría poder hacer más difusión, acercarnos a la gente y mostrarles estos problemas. Pero tenemos limitantes de recursos humanos, yo creo, de tiempo también. Por eso nuestra opción es entregar la información a las autoridades. Y no siempre resulta, es lamentable a veces estas cosas quedan olvidadas. Por eso este tipo de charla para nosotros es tan importante porque nos permite hacer una difusión también. Ok, mira, de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor, preguntan si hay estudios de contenido de metales en las hortalizas de las plantaciones cercanas. Mencionan que en Puchuncaví hay un estudio de la Universidad Católica, un ejemplo. Sí, las hay. Cochilco, por ejemplo, la profesión chilena del cobre, estudió, y a mí me llama la atención que lo haya hecho Cochilco, pero Cochilco efectivamente estudió los contenidos de cobre justamente en el Valle de Rancagua, ¿verdad? En el Valle de Rancagua que yo les comentaba, regado por las aguas del Cachapoal. Por algo se estudió ahí. Y mostraba que sí, que los vegetales tenían altos contenidos de cobre, pero los vegetales también van tomando el contenido, estos metales los van disponiendo en distintas partes, los pueden dejar en sus raíces, lo dejan en los tallos. Lo que me acuerdo del estudio de Cochilco es que los contenidos altos de cobre en el Valle Central y en Rancagua no estaban justamente en la parte comestible de estas lechugas y esta hortaliza o tomate. Sin embargo, sería bueno que un ente más independiente, no tan dependiente del Ministerio de Minería o del Estado, hiciera estos mismos estudios, ¿verdad? Claro. Hay una pregunta de Diego Aravena, que pregunta si se ha correlacionado respecto a la composición química del agua, estas concentraciones que tú encuentras en los sedimentos. Sí, la química del agua es un mundo en sí mismo. Yo he tenido la suerte de trabajar con unos colegas geoquímicos y
El muestreo del agua es más complejo, hay muestras que hay que refrigerar, hay otras que enviar inmediatamente al laboratorio. Es más lento que nosotros hacemos un muestreo más rápido y avanzamos rápido, cubrimos mucho terreno. Entonces no hemos podido coordinar en CERN-GEOMIN mismo la realización de estudios hidrogeológicos y geoquímicos a la vez, ¿no? Sin embargo, en la literatura o en el mismo estudio, por ejemplo, que yo les mostraba del río Rapel, ahí evidentemente hay correlaciones, no en todos los elementos, pero sí hay correlaciones en algunos de ellos. Pero generalmente los sedimentos, para que tengan una correlación con el agua, se da en algunos elementos solamente, no se dan todos. Las fracciones son distintas y el transporte también de los elementos químicos es distinto. En este caso van absorbidos los sedimentos, están incluidos los minerales y no necesariamente están en solución, ¿no? En algunas situaciones se da, no siempre. Ah, ok. Mira, te voy a hacer dos preguntas de corrido que apuntan a algo similar, que es una de Álida Pérez, que pregunta si es posible solicitar los datos generados por las memorias publicadas, y de Loreta, que pregunta dónde se pueden consultar la información para las cuencas de la región de Atacama. Ya. Todas las tesis que se mostraron incluso en la diapositiva final, está en la lista de todas las tesis que se llenan hasta el momento, y esas están todas online. Tú vas al vínculo, que yo le informé justamente a Rodrigo me parece que dejó un repositorio de todos los vínculos, se pueden ver online, se pueden descargar la información. Y la segunda pregunta era, ¿me la repites por favor? Sí, ¿dónde se puede consultar información para las cuencas de la región de Atacama? Que preguntaba Loreto. Nosotros, se puede consultar información sobre esas cuencas a la medida que nosotros hayamos ido generando memorias o informes registrados publicados. Hasta el momento tenemos publicado el informe registrado del río Huasco, que se puede solicitar con transparencia a CERN-GEOMIN. Se puede solicitar, es un producto que se vende, me parece, ¿eh? Y eso es un gran tema de nosotros, hemos estado muchas veces en discusión, incluso con jurídicas en CERN-GEOMIN. ¿Por qué se vende esta información? Incluso por qué se venden los mapas geológicos, geoquímicos, o la geofísica, si son platas de todos los chilenos. Es un tema que está un poquito entrabado, no se ha podido avanzar. Desde hace tiempo hemos tratado de cambiar esto. Sin embargo, sí se puede solicitar. Sí se puede solicitar por transparencia la información del río Huasco, por ejemplo. Prontamente nosotros vamos a publicar también el informe del río Copiapó, y el informe del río Salado también se va a publicar este año. Así que esos son informes de la región de Atacama que van a estar prontamente publicados. La cuenca del río Limarí es una memoria que está online, la memoria de Felipe Estudillo. Esa es la información que tenemos en Atacama. Además tenemos también las bases de datos. Nosotros estamos generando bases de datos geoquímicas. Tenemos publicada la base de datos de Arica, de Iquique, de Pisagua, la de La Serena, la de Vallenar. Este año el próximo año vamos a publicar la de Copiapó y la de el río y la de la hoja Salvador, que también es información que puede ser de interés para las personas. Y se pueden solicitar también por transparencia, a pesar de que nosotros la vendemos. Está en la misma situación. Ah, ok. Y mira, relacionado en eso, Alia hace una pregunta conectada, que es si es que en esa solicitud de información se puede acceder a las tablas de datos mismas, porque se presume que son tablas de datos bastante grandes. Sí, lo mismo. Nosotros en la base de datos, nosotros empezamos a hacer mapas geoquímicos, ¿eh? Los mapas geoquímicos que tienen ya un procesamiento, son mapas, son PDF interactivos, son muy entretenidos, viene muy de cerca la recomendación, pero tú puedes jugar con la información química solamente un PDF, no necesitas un programa más especial. Pero el mapa demoraba mucho y nosotros nos empezamos a ver con mucho dato guardado, todavía sin salida, entonces inventamos esta base de datos geoquímicos y con eso estamos dando salida rápida. Ahora, la base de datos geoquímicos involucra un gran set de datos químicos, justamente la tabla que pide la señora Aria, que se vende. Está el mismo problema, pero aún así se puede solicitar. Busquen los medios para solicitarlo a través de transparencia. Se puede hacer. Y tiene más fuerza incluso si viene por parte de un organismo, de una institución, también, de una comunidad. Okay. Tiene más fuerza el pedido.
En la promoción de la charla están todos los links y de hecho a varias referencias que recomendó Juan Pablo, e incluso una carpeta Google Drive donde están los documentos ya descargados, para que sepan. Ernesto Malstrán pregunta si han vinculado el análisis de sedimentos con el flujo o conexión que puedan tener con aguas subterráneas. No hemos podido. Mira, lo que sí, la gente de hidrogeología se interesó bastante por estos resultados de la Pampa Tamarugal, porque ellos estaban haciendo justamente un estudio hidrogeológico en ese momento. Y claro, en la Pampa Tamarugal el agua subterránea se caracteriza por muy altos valores de arsénico, entre otros elementos. Justamente lo que se veía también en los sedimentos. Entonces, evidentemente hay una vinculación. Pero la vinculación en ese caso viene desde el tema de la fuente del agua y la fuente de los sedimentos en la zona alta de la precordillera, donde están todas estas franjas de zonas de alteración hidrotermal, que es justamente también donde se genera el agua subterránea. Entonces hay una vinculación a partir de la fuente, por ese lado. Eso es lo que hemos visto. Ok. Álvaro Contreras pregunta respecto del río Utah, que, bueno, dice que tú mencionaste, ¿verdad?, las ruinas de la azufrera, volcán Tacora, como posible fuente de contaminación. Dice, pero sin embargo por ahí hay manifestaciones termales con un carácter químico ácido, que están documentadas. Entonces, él pregunta si es posible que esas manifestaciones sean un aporte para la acidificación que usted identificaron. Sí, probablemente también hay un aporte de esas fuentes termales a la acidificación. Sin embargo, cuando tú veías la tesis de Leonardo, y veías cómo iban creciendo estas diferencias en las barras entre sedimentos activos y sedimentos industriales, crecían muy fuertemente apuntando hacia el sector del río Azufre, ahí en el volcán Tacora. Y otra de las evidencias que nosotros nos indicaba hacia ese sector del volcán Tacora era los coloides, también esta depositación de coloides, que era evidentemente un tema de drenaje ácido. Claro, hay mucho, y nosotros en nuestro mapa de geoquímico de Arica identificamos zonas de alteración hidrotermal también en esos sectores, pero nos parece que la mayor influencia es del volcán Tacora y de la azufrera. Ok, mira, hay otra pregunta también de ahí, del río Utah, que es de Nicole Cabrera, que menciona que se encontraron momias, esta te va a gustar, con problemas por altas concentraciones de zinc, cadmio y arsénico. Entonces, pregunta que si esos altos contenidos son medidos en los sedimentos antiguos de las terrazas también, o es totalmente atribuible a actividades post-industriales. Nosotros en las terrazas del río Utah medimos valores bastante más bajos que los actuales, y que no superaban los estándares ambientales. Donde sí encontramos altos valores naturales de arsénico fue en la quebrada Camarones. En la quebrada Camarones, agua arriba, no había una mina, no había un relave, nada que pudiera estar aportando estos altos valores. Sin embargo, sí tenía muy altos valores naturales. No hicimos el estudio de terrazas fluviales en Camarones, pero como te digo, no había ninguna fuente antrópica en la parte alta de la quebrada Camarones. Todo eso venía con valores altos, naturalmente, venía de una zona de alteración hidrotermal, y por lo que sé, sí encontraron estas momias de espina bífida en la quebrada Camarones. No sabía que existían en la quebrada Utah. Hay que recordar también que la gente se movía, había mucho movimiento, había mucho comercio, había rutas de comercio, había movimiento en todo este sector, era un sector bastante activo en cuanto a movimiento de gente. Entonces, bueno, si se encontraban si se encontraban momias con esta evidencia de arsénico en otros sectores, puede ser que hayan tenido cercanía a sectores donde naturalmente había arsénico, no necesariamente la quebrada Utah, ¿verdad? Porque estas fuentes de alteración hidrotermal están repartidas en toda la parte alta de la precordillera, a lo largo de una franja norte-sur, básicamente. Claro. Mira, hay una pregunta de Rodrigo Cabrera, que dice pregunta si hay alguna iniciativa a nivel país para el monitoreo de los efectos de relaves o escoriales en los ríos. No, nosotros somos los únicos en Senagemín que estamos viendo estos efectos en el tema de sedimentos. Tenemos en Senagemín un catastro de relaves y se le hace química a los relaves también,
pero se mantiene en el ámbito del relave. Después tiene que haber un muestreo, un estudio en el entorno del relave. Nosotros en la unidad geoquímica sí estamos haciendo eso, porque lamentablemente los relaves están puestos muchas veces justamente en los ejes de las quebradas. Son ejes de las quebradas que están secas. Por ejemplo, toda la quebrada del río Salado, donde está Diego Almagro, Chañaral. Nadie pensaba que iba a ocurrir estos tremendos aluviones, pero ocurren cada 20 años, cada 30 años, y la gente se olvida. Y los relaves vuelven a ponerse ahí, en los ejes de las quebradas. Mira, Bueno, Tiare pregunta sobre... Ah, perdón. sí, no, era eso, era eso. Gracias por la pregunta. Ah, ya. Tiare pregunta respecto de Valdivia, que tú decías que había un gran interés por la protección ambiental, y pregunta cuál es la mayor diferencia en las políticas ambientales ahí en Valdivia que la diferencia tal vez de otros lugares que ustedes hayan estudiado. Mira, aquí en Valdivia es la comunidad, es la comunidad. Ustedes saben que aquí en un sector que tuvo gran relevancia la muerte de los cisnes, ¿se acuerdan? En el santuario Carlos Anbanter se hicieron muchos estudios para ver de dónde venía, se vinculó con Celco también, que es la empresa papelera. También está el tema de los humedales, hay mucha gente que está emitida en el tema ambiental, por lo tanto la comunidad hace una presión importante hacia las autoridades locales para que se tenga relevancia este tema. Y por eso nosotros cuando nos acercamos al Ministerio de Medio Ambiente, a la Serenia de Medio Ambiente, fuimos inmediatamente bien recibidos, ¿no? En este sentido. Yo creo que gran parte lo que pasa en Valdivia refleja la preocupación de la comunidad. Y por ahí va la cosa. Ah, ok. Mira, esto en parte ya lo respondiste, pero lo voy a hacer. Graciela Tejeda pregunta si se pueden utilizar los datos geoquímicos publicados por ustedes para realizar otros tipos de análisis geoestadístico en beneficio de las comunidades. Por supuesto, sí, esa es totalmente nuestra opción, nuestro objetivo, que los datos no queden ahí en un eje Excel, que sean tomados para hacer todos los estudios que sean posibles. Afortunadamente ya algunos investigadores ya están tomando nuestros datos de nuestros mapas geoquímicos para hacer, o bases de datos para hacer sus propios estudios, y nosotros felices con eso. Mientras mayor uso tenga, mejor. Uno de nuestros proyectos justamente es buscar cómo acercar esto a la comunidad, a la gente, y tenemos una persona en la unidad que maneja mucho el tema computacional, entonces uno de nuestros proyectos, apenas tengamos tiempo, va a ser una aplicación móvil, donde tú puedas ver de alguna manera la química del sector que te rodea. Básicamente estamos haciendo química de sedimentos. Idealmente debiéramos extenderlo a suelos. Vamos a ver si lo podemos hacer en el futuro. Ok, y esta parece que podría ser la última pregunta, que es de Karen Morales, que pregunta cómo determinan ustedes el comportamiento de los sedimentos en las cuencas que estudian, y cómo identifican las zonas en que más se concentran. ¿Me la podría repetir? Disculpa, Rodrigo. ¿Cómo determinamos? ¿Cómo determinan el comportamiento de los sedimentos en las cuencas que estudian? Y cómo identifican las zonas en que más se concentran. Asumo que los elementos anómalos. Ah, perfecto, ya. Sí, la química de sedimentos fluviales es una forma bien interesante de ver comportamiento de los sedimentos de un río, el régimen hidrológico. Por ejemplo, se dan sectores donde naturalmente se acumulan metales o elementos pesados, como son las barras de punta. Nosotros hicimos un estudio justamente en Río Rapel, hay varias barras de punta que tienen mayores valores de elementos que están asociados a minerales pesados, ¿no? Como circonio, fierro, vanadio, por ejemplo. La química justamente te muestra un poco, refleja uno de los factores que controla la química de sedimentos, es cómo el río dispersa los materiales, y justamente se ve. Bueno, el diagrama de variación geográfica también que mostré en el caso del río Gustavo, por ejemplo, es bastante decididor al respecto. Te muestra cómo el río está tomando material desde una zona que tiene altos valores en metales, por decirlo así, y lo va transportando más abajo. Y tú puedes ver cuán efectivo es este transporte, ¿verdad?
Los elementos químicos se transportan muchas veces integrados a minerales, y los minerales tienen distintas formas, distintas densidades, por lo tanto también se transportan de forma distinta por los ríos. Y bueno, no sé si habré respondido bien la pregunta. Sí, y yo creo que sí. Yo voy a aprovechar de hacer una última pregunta. Esto es, dado que los cursos de Geología Campo 2 estamos trabajando ahí en el sector del río Hurtado, y tú mostrabas unos datos que me parece que mostraban que había una disminución de elementos por el sector de Cerón o algo por ahí. ¿Eso ahí también aplica lo que tú mencionabas de la dilución de sedimentos, o hay alguna otra razón por la cual hay un quiebre tan fuerte en los datos? Mira, tendría que mirar, mirar la tesis de Felipe, pero lo que nosotros vemos es que las disminuciones naturales o las disminuciones más comunes que vemos es cuando hay una confluencia con otro afluente grande. Por ejemplo, en el caso del río Cachapoal, muchos de los valores bajaban bastante al tener una confluencia con el río Claro, un río que venía más claro, venía con mucho menores valores o concentraciones de metales, por lo tanto la mezcla hacía que el valor neto bajara. Esa es una de las fuentes que bajan las concentraciones. Otras son las trampas o los reservorios. Por ejemplo, si hay una represa, como lo hay al final del río Hurtado hay una represa, no sé si tú te acuerdas, y aguas abajo de esa represa, obviamente los valores cambian, porque funciona como una trampa de sedimento, igual como funciona el lago Rapel. Ahora, en el caso de Cerón, tendría que fijarme, no sé si hay una confluencia o qué factores estará influyendo ahí no te podría decir. Habría que ver el estudio que está en la memoria de Felipe Estudio. Ya. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Juan Pablo. Hay hartos saludos y agradecimientos por la charla. Gracias. Y bueno, dejamos a todos invitados para el próximo miércoles, donde vamos a escuchar a Natalia Astudillo, también de Cernegemín, que nos va a hablar de inclusión en situaciones de emergencia geonaturales. Y para esta tarde, en nuestro programa Rocadictos, donde vamos a estar hablando de nucleación de terremotos. Así que saludos a todos, cuídense y estén atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo el video de esta charla y donde pueden, de hecho, si quieren hacer algunas otras preguntas y vemos cómo se pueden responder. Así que saludos, cuídense.